Hola amigos, es para mí un honor estar aquí con ustedes el día de hoy en su programa de competitividad empresarial por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, que es Víctor Rodríguez, y vamos a estar hablando, bienvenido Muchas Víctor, gracias, mil Cris. Un gracias honor. por estar aquí. Gracias, gracias. Y bueno, pues vamos a estar hablando de la nueva era de las marcas, estrategia para liderar en un mercado sin empresas tradicionales. Pues lo voy a presentar primero. Él es un referente en comunicación gráfica y producción digital en México. Con más de 35 años de experiencia, Víctor Rodríguez se ha consolidado como una figura clave en el desarrollo de la comunicación visual en México. Es licenciado en comunicación gráfica y cuenta con una maestría en educación, lo que le ha permitido no solo crear, sino también enseñar y transformar la forma en que las marcas se comunican visualmente. Es fundador y director de Sintaxis Diseño y Producción e Ingeniería Web, empresas líderes en el diseño gráfico, desarrollo editorial y soluciones digitales integrales, donde ha dirigido proyectos para empresas privadas, organismos públicos y prestigiosas instituciones culturales. Su sello personal combina creatividad, precisión técnica y visión estratégica, lo que le ha convertido sus servicios en una referencia confiable para marcas que buscan conectar con su audiencia de manera clara, estética y poderosa. Además, ha participado activamente en conferencias, encuentros empresariales y espacios de networking, compartiendo su experiencia sobre branding, vamos a ponerlo así, gestión de las marcas, diseño estratégico y transformación digital aplicada a la comunicación gráfica. Hoy Víctor Rodríguez no solo lidera equipos creativos, lidera una conversación nacional sobre la importancia del diseño como motor de identidad, innovación y valor empresarial. Bienvenido, Víctor. Gracias, Nuevamente, Cris. gracias por estar aquí. Pues cuéntanos, pues cómo es esta nueva era de las marcas. Bueno, mira, podemos partir un poco de esta frase que dice que la era de las empresas terminó y que ha empezado la era de las marcas. Esto es un concepto que va más allá de la mera operatividad de las empresas. De un tiempo para acá y gracias a la globalización y toda esta revolución tecnológica que se ha vuelto también una revolución cultural, obviamente también una revolución en temas de negocios y de organización empresarial, las marcas han adquirido una nueva dimensión. Las marcas como elementos representativos de modelos de negocios cuya estructura se tiene que adecuar a estas nuevas formas de interactuar en cuanto a temas de negocios, en cuanto a temas de comercio, etcétera. Y la marca se vuelve un elemento que si bien es intangible, se vuelve un elemento de comunicación muy poderoso, muy fuerte. Pero todo este poder que se puede generar alrededor de la marca es consecuencia también de estrategias. O sea, no es algo que se genera de manera espontánea, sino que hay una serie de estrategias que son, vamos a decirlo, podemos decirlo, muy sencillas, pero que implican un desarrollo sí complejo para lograr tener un posicionamiento en los públicos meta que buscan las empresas actualmente. Claro, o sea, tenemos como que trabajar justamente en conectar, ¿no? Con Exacto. otras personas y con otros empresarios para justamente darnos a entender, ¿no? Desde lo que es la marca, que esa es la intención. Cuéntanos un poquito cómo son estas formas de poderlo planear. Bueno, y comentaste un término que es bien importante, la conexión. Una empresa lo que tiene que buscar es conectar con su público meta. Primero, identificar ese público meta. ¿Quién es el público meta? El que yo necesito llegar. A veces las empresas dicen, bueno, yo o el empresario dice, yo quiero venderle a todo mundo, pero no todo mundo tiene la necesidad que tú ofreces resolver. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ubicar quién tiene esa necesidad para lograr conectar con él. Después hay que considerar una serie de elementos como son cómo conecto emocionalmente con una marca. Todos tenemos una marca favorita.
ya sea de shampoo, ya sea de ropa, ya sea de una bebida, un tipo de comida, un restaurante. Pero conectamos por ellos porque esta marca o esta empresa ha logrado crear una conexión con nosotros, ha logrado generar una confianza. Entonces yo confío en tal restaurante porque sé que me van a atender bien, la comida es de buena calidad, el precio se ajusta a lo que yo estoy buscando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todas estas cualidades llegan a generar esta conexión y eso es lo importante, cómo conectamos con los públicos. Eso es lo principal. A veces cuando se menosprecia un mucho o un poco el proceso de diseño de una marca. Parece muy sencillo. Yo digo que todos los seres humanos somos diseñadores por naturaleza. ¿Sí? Eso creo que nos ha dado esa posibilidad de evolucionar, de tomar las herramientas que están en nuestro entorno y organizarlas de tal manera que nos permitan resolver un problema específico, de comunicación visual, de espacios, de procesos, también hay diseño de procesos, etcétera. Pero es es un poco más complejo llevarlo a una funcionalidad más amplia. Es decir, pues todos podemos pues poner una letra, ponerle color, ponerle una forma geométrica y este logo, ¿no? Pero no hay una relación de cuál es esa imagen, qué conceptualiza, qué representa. Y la conceptualización de las marcas no se da de un día para otro, es un trabajo que lleva tiempo. ¿Sí? Claro, o sea, es darle forma como a esta idea que tenemos, ¿no? Exacto. Estábamos ahorita platicando, antes de iniciar con el programa, justamente de cómo pues puedes empezar con la marca personal, pero también traes una empresa y luego también pues se derivan diferentes cosas. Entonces decías tú, ¿cómo llega tu amiga con este pliego Sí. petitorio? Ajá, ajá. Misma situación más o menos, y que generan esta marca, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso? Cuéntanos. Bueno, en ese caso es una marca que representa a una empresa que tiene quehaceres muy diversos. Tiene temas de clases de yoga, de clases de cocina, en este sentido del autocuidado del cuerpo a través de la alimentación, clases de meditación, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, cuando yo tengo la primera entrevista, cuando tú diseñas una marca, tienes que tener un diálogo muy abierto con el dueño de la marca. ¿Por qué? Porque tienes que ayudarle a aterrizar cuál es su visión de negocio y nuestro trabajo como diseñadores es transmitirlo a través de grafismos. Entonces, no es algo que nosotros nos inspiremos de repente o que llegue la musa y nos inspire en un instante, sino que es un proceso de análisis, de síntesis y de conclusión. Entonces, tú analizas las necesidades, analizas lo que busca el público, lo sintetizas y lo concluyes en una hipótesis, que es un boceto, ¿no? O 10 bocetos. Entonces, en este caso fue muy curioso porque yo le decía a esta persona, como eran muchas cosas, decía, ¿por qué no armas un mapa mental en una hoja y vamos ahí haciendo esa disección, ese desglose para encontrar puntos comunes y eso nos sirviera como elemento conceptual para representar con el grafismo? Y la siguiente sesión que nos reunimos llega con un rollo de papel, lo extiende y era un rollo enorme, lleno de un montón de información, ¿no? Pero eso ayudó mucho porque acabó de aterrizar su idea, ¿sí? Y la logramos sintetizar en un elemento gráfico que funcionó muy bien porque era esta representación de todo este concepto que tenía, ella ya lo desarrolló, no fue algo que viniera desde fuera, sino fue un proceso muy interno de ella, ¿sí? Y lo único que hicimos fue darle esa forma que nos permitiera conectar con el público. Ok, ok. En este proceso, ¿cómo eliges las fuentes? ¿Cómo eliges, pues,
los colores. Ujú. ¿Qué va pasando en este proceso? Que también es muy importante, ¿no? Para Sí. irlo incorporando, Armando. Claro. Al final del día es un proceso de acierto y error, ¿no? Pruebas cómo se ve esto, cómo se ve así, cómo se ve más grande, la tipografía bold, tipografía con patines, sin patines, cursiva, las LED, la tipografía, por ejemplo, tiene su personalidad, así como habemos personas altas, bajas, un poquito más llenitas, más delgadas, la tipografía igual, ¿no? Hay letras gorditas, hay letras más ligeras, hay letras pesadas, tienen su propia personalidad. Entonces te aprovechas de esa personalidad para ilustrar, digamos, conceptualmente. El tema del color lo mismo, tienes una conceptualización del color que también te ayuda a conectar con el público. A veces también se corre, hay esta idea de, bueno, si yo como dueño de la marca me gusta la marca, pues está bien, me gusta, pero no pienso en que a quien le tiene que gustar es al público y a quien le tiene que dar sentido es al público. Y con la imagen, pues lo mismo, buscas un lenguaje conceptual. La marca tiene que ser muy conceptual. Aquí se aplica muchísimo el menos es más. Mientras menos elementos tenga, más conceptual es. Y no solamente trabaja la marca en este sentido, sino toda la comunicación de marca, lo que comúnmente y desde mi punto de vista no es tan acertado llamarle el branding. Yo prefiero llamarle gestión de marca. ¿Por qué gestión de marca? Porque sí tienes que hacerlo de una manera organizada, pensada, estructurada y con una función muy específica, conectar con el público, ¿no? Entonces tienes que conocer muy, muy bien a tu público y todo este proceso vas haciendo pruebas y errores, ¿no? Okay. ¿Y cómo trabajan estas conexiones emocionales cuando están haciendo justamente esta marca? Pues mira, lo que nosotros hacemos, nos apoyamos en el trabajo que hizo un psicólogo Maslow, no sé si has oído hablar de él, que hablaba él clasificó las diferentes emociones. Más bien, no tanto las emociones, el tipo de personalidad, ¿no? Entonces, con base en ello, identificamos cuáles son la personalidad de la empresa. Hay empresas aventureras, por ejemplo, ¿no? Una marca ¿puedo decir una marca? Sí. Por ejemplo, Jeep es una marca aventurera. Entonces, ¿cuál es su personalidad? La aventura. Entonces, tienes que utilizar una argumentación que gire alrededor del concepto de la aventura. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues la montaña. La montaña, etcétera, etcétera. Hay otras marcas como el refresco más famoso del mundo, que es una marca que tiene que ver con la convivencia. Entonces, todos sus discursos, ¿sí? Hay otras marcas que son motivacionales. Entonces, te van a hablar en toda su comunicación de marca de estos conceptos. Entonces, ¿quién se va a identificar con esta marca? Quien para ellos es valiosa la aventura. Entonces, para mí, por ejemplo, o alguien puede decir, pues yo soy rebelde, ¿con qué marca de motocicletas me identifico, no? ¿Sí? Entonces hay una marca como Harley Davidson que es el prototipo o el estereotipo, perdón, de la rebeldía, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y cómo llegan a hacer esta comunicación integral? Pues tienes que considerar también, dependiendo del tipo de público, dónde está el público y cuáles son los canales que llegan a ese público. A veces pueden ser las redes sociales, pero no todos son redes sociales. O qué tipo de red social. Si es un público joven, a lo mejor están más en TikTok. Si es un público de mayor edad, están más en Facebook. Pero mis productos, a lo mejor, el servicio que vende mi empresa, a lo mejor no lo buscan en Facebook, lo buscan más en una página de internet. O hay otras herramientas, como el networking, por ejemplo. Eso también es posicionamiento de marca. Ok, cuéntanos un poquito más de eso. De esa parte. Bueno, allí, en este tema, yo creo que lo más importante es la generación de confianza. Porque cuando tú formas parte de un networking, estás teniendo relación continua con una serie de personas. Hay algunos
networkings donde te ves con la gente un día, repartes tu tarjeta y ya, no los vuelves a ver en la vida, ¿no? Pero hay otros donde te reúnes con cierta regularidad. Creo que esos funcionan mejor porque todos tomamos decisiones de comprar porque confiamos en lo que compramos. Entonces, cuando tú empiezas a generar esta confianza con otros networkers, ¿sí?, empiezas a generar esta posibilidad de generar negocios, ¿no? O de que te recomienden para la generación de negocios. Claro, que eso es yo creo que lo más enriquecedor, ¿no? Y la comunicación de marca se da en muchos niveles, no es nada más el grafismo de la marca. En el caso del networking es, si llegas tarde, o llegar temprano, eso también comunica, ¿sí? Ahorita que platicábamos de las cámaras prendidas y apagadas, ¿no? Eso también comunica, ¿sí? Todo absolutamente comunica, ¿no? Entonces, tú tienes que entender, pasa un poco con los códigos de vestimenta, por ejemplo, que bueno, sí es cierto, un código de vestimenta no te hace, pero sí creas, cuando la gente te acaba de conocer por primera vez, creas una imagen y se vale, ¿no? Muchos gurús de las ventas pues dicen que el 90% del éxito de una venta es la primer impresión que el vendedor genera en el cliente. Pero no nada más en una venta, que es lo curioso, ¿no? Nos pasa en todas las relaciones y con todas las situaciones que conectamos, ¿no? Sí, y se vuelve también una herramienta, ¿no? Y entonces siento yo de manera muy personal que cuando entiendes eso, pues lo puedes manipular como una herramienta, o sea, utilizarlo. Claro, o sea, sí, ¿no? Es importante justamente estar ad hoc, ¿no? Para cada momento, pues. Exacto, sí. Es como, pues como si vas de pantuflas a la playa, ¿no? Claro, no aplica. Oye, ¿y qué estrategias de comunicación nos recomiendas? Pues mira, así como recomendar, insisto, yo creo que la mejor estrategia es conocer a tu público meta, tenerlo bien identificado, primero. Segundo, ¿cuál es la emoción que detonan cuando compran tu producto? O sea, lo compran con alegría, con esperanza, con tristeza, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos? Claro, y creo que es muy interesante porque en estos momentos pues ya tenemos esta información que podemos tener fácilmente en la palma de la mano cuando estamos pues ya para pautar, por ejemplo, ¿no? Tú lo haces antes, este análisis. Sí. O sea, vas, buscas y entonces estás encontrando el mercado y estás encontrando cómo se iba a conectar la gente. Sí, pero recuerda, es un proceso de acierto y error, que lo tienes que ir afinando y evaluando constantemente. Porque a veces no es así tan preciso, tan predecible, ¿no? Sino que sí tienes que ir viendo cómo van funcionando las cosas y qué tipo de mensajes funcionan mejor, qué tipo de mensajes conectan mejor. Las redes sociales tienen esta posibilidad de que lo puedes medir con mucha precisión. Claro, porque son nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Claro, y además en un mundo que está cada vez más globalizado, ahorita te puede buscar alguien de Londres y comprarte tu producto, ¿no? Y ya no hay frontera, pues, ¿no? Exacto. O sea, creo que esa es una parte muy importante. Sí, y eso creo que avala el tema de la conceptualización y el simbolismo de la comunicación de marca, porque entonces tienes que superar barreras que lo puedes hacer a través de estos simbolismos. Claro, entendiendo también pues cada grupo social, porque también eso hay que considerarlo, ¿no? Ok. Este tema de las experiencias de usuario, que tiene muchísima relevancia, ¿cómo lo trabajan ustedes con la marca? Pues mira, la experiencia tiene que ver con un tema, como lo dice su nombre, de vivencia. ¿Cómo contactas con la marca? Y como decía hace un momento, todo es comunicación. Entonces tienes que ser muy cuidadoso y estar muy atento a cómo manejas ese discurso. Por ejemplo,
Jeep no te va a hablar de otra cosa que no sea aventura. Nike no te va a hablar de otra cosa que no sea motivación. ¿Sí? Entonces, ya que encuentras ese es el gran acierto que han tenido estas marcas, gracias a ese posicionamiento. Las pequeñas empresas lo pueden hacer también, no es exclusivo de las grandes marcas. Claro, no vas a poder invertir la cantidad que lo invierten, ¿no? Pero sí puedes utilizar estos fundamentos de comunicación de una manera pues a pequeña escala y empezar a trabajar con eso y puedes conectar con tu público. Pero sí tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener muy en cuenta cómo manejas este discurso con tu público. Porque vas ganando confianza, vas ganando. Y cuando lo cambias de repente, le pasó, por ejemplo, a Mercedes-Benz cuando sacó su línea de autos eléctricos. Era un concepto revolucionario, ese era el concepto, lo revolucionario. Y utilizaron la imagen del Che Guevara, porque pues el Che Guevara es revolucionario, ¿no? Y además coincidía que, bueno, en esta famosa foto, cuando está con la boina, le pusieron la estrellita de Mercedes-Benz en la boina, ¿no? Bueno, pues la campaña fue un fracaso. ¿Por qué? Pues porque el Che Guevara simboliza algo que es completamente opuesto al público meta de Mercedes-Benz. Un auto europeo, de lujo, caro, y el Che Guevara pues representa la izquierda, socialismo, Cuba, Latinoamérica, pues ahí es un referente importante. Pero para este público, pues no funcionó. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y les pasa a los grandes, ¿no? A los chicos. Sí, o sea, cuando estás diciendo prueba y error, por ejemplo, en una escala más pequeñita, pues justamente es hacerlo más orgánico. ¿Tú qué opinas con eso? Sí, lo puedes hacer, puedes probar con lo orgánico. Yo creo que cuando haces este proceso de sí tomar muy en cuenta tu público meta y esta parte simbólica conceptual, vas por buen camino. O sea, ya tienes una parte importante asegurada en los resultados. ¿Por qué? Porque no estás viendo las cosas desde tu punto de vista como dueño de empresa, las estás viendo como tu consumidor. Claro, ¿no? con esta distancia crítica importante que a veces se pierde, ¿no? Un poquito de vista, pues en el sentido de... me estoy distrayendo. Bueno, se pierde un poquito, ¿no? Este aspecto. Sí. Oye, ¿qué representa para ti el hecho de que ahorita ya estemos utilizando, pues, inteligencia artificial, redes sociales, estamos haciendo como esta conexión con todo, ¿no? ¿Cómo te imaginas o qué piensas al respecto? Pues yo creo que de entrada pienso que la inteligencia artificial es una herramienta más, es como cuando llegó la computadora. Digo, a mí me tocó esa etapa, digo, yo aprendí a diseñar a mano, a dibujar los bocetos, a hacer dummies con fotocopias, ampliaciones, reducciones, todo muy, muy manual. Y llegó la computadora y pues hubo que aprender yo la primera computadora que compré no sabía ni cómo encenderla y no sabía que había que ponerle programas aparte, ¿no? Entonces, ya descubrí cómo encendía y ahora qué, ¿no? No, hay que comprar y hay ponerle los disquetes, 20 disquetes para cargar Photoshop y bueno, era PageMaker en aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuviste que adaptarte, nos tuvimos que adaptar, entender cómo funcionaba primero esta herramienta, como bien decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. La herramienta nos hizo cambiar completamente y entender cómo funcionaba esta nueva tecnología, pero a la vez entender cómo funcionaba el nuevo lenguaje, porque el lenguaje cambió también. El lenguaje se va moldeando a partir de estos recursos y herramientas tecnológicas. Y luego llega Internet y lo mismo. Y ahora con la inteligencia artificial, yo creo que llegó como un boom. Yo recuerdo un periódico deportivo hace ya un par de años que publicó por ahí en redes sociales un post que decía, esta es la primer portada
de nuestro periódico hecha con inteligencia artificial. Y sí, era una ilustración técnicamente muy depurada, pero era un balón de fútbol con una corona. O sea, conceptualmente no había nada nuevo. Entonces, ¿a qué voy? A que puedes tener una tecnología muy avanzada, pero si no la sabes utilizar adecuadamente, no te va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Tienes que aprender a programarla, a darle las instrucciones precisas. Tienes que saber redactar, tienes que entender, tienes que tener muy claro qué es lo que le vas a pedir para que te dé buenos resultados. Tienes que entender cuál es el contexto donde vas a aplicar ese resultado. Y tienes que tener la capacidad de evaluar si ese resultado es el conveniente para el objetivo que estás buscando. Entonces necesitas tener una serie de habilidades, las llamadas habilidades blandas, capacidad de análisis, de capacidad de síntesis, la posibilidad de conectar contextos. Eso es bien importante, el contexto. Cuando hablamos del público meta, estamos hablando del contexto. Entonces no puedes ver el desarrollo de una marca desde dentro de tu empresa. Tienes que ver desde fuera, ponerte en los zapatos de tu público, entender cómo es y entender su naturaleza. Y te digo, lo más importante para nosotros es entender ese detonante que le hace decir, sí, destapo el refresco, ya sé que me va a dar diabetes, que es un shot de azúcar, pero qué rico me sabe, me lo tomo, ¿no? Que es todo ese mensaje que se queda, ¿no? En el inconsciente, digo yo. Exactamente, es conectar con esa parte inconsciente y que se vuelve automática, ¿no? Y que al final también es lo que le da la identidad a la marca de una manera muy fuerte. Porque sí hay mensajes, por ejemplo, de Coca-Cola, que pues te conecta con la familia, ¿no? Por ejemplo, con la la convivencia, todo, ¿no? En Navidad, en el Mundial de Fútbol, en las Olimpiadas, en invierno, en verano, en el bosque, en la playa, en la escuela, en la primaria, en la universidad, o sea, en el trabajo, en todos lados, su concepto es la convivencia. Entonces, Cris, vamos a hacer una comida el próximo domingo, te toca llevar refrescos. ¿Qué refrescos llevas? Kombucha. Y todos pensamos en Coca-Cola. Eso es el posicionamiento de marca. Que cuando alguien tiene que tomar la decisión de comprar un producto o un servicio, piense primero en tu marca, ¿no? Eso es posicionamiento. Y eso es lo que hay que aspirar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas marcas? Te lo repiten una y otra y otra y otra vez. Entonces, cuando encuentras ese porqué de tu marca, el porqué de tu empresa en relación a tu público meta, que es lo que podría ser la misión. Pero, por ejemplo, hay misiones de empresas que dicen ser la empresa número 1 a nivel internacional. Al público no le interesa que seas el número 1. ¿Qué le interesa al público? Que le resuelvas una necesidad que tiene. Seas el número 1 o el número 1000, si se la resuelves como él la necesita resuelta, se va a casar contigo. Claro, porque a quien no le gusta justamente tener el proveedor confiable que te resuelve, ¿no? Exacto. Porque al final del día todos estamos buscando pues resolver situaciones, ¿no? Tener necesidades cubiertas. Y siempre que lo haces con alguien de confianza, que cumple en tiempo y forma, y que además si te lo inspira desde la marca, la parte del networking a mí me parece súper importante como empresario, que sí, efectivamente, pues es una forma hasta de inspirarnos, de retroalimentarnos, de expandirnos, o sea, sí va más allá, ¿no? Sí es algo muy bonito. Sí, sobre todo creo que ahí es una oportunidad interesante de generar mucha confianza con la gente, porque la gente, vas trabajando con la gente en aras de pues generar negocios, para eso son los networking, ¿no? Y es una buena herramienta. Por ejemplo, nosotros utilizamos el networking y pues nos funciona bien, muy bien. Claro, no llegas y bueno, a ver, ya llegué y ¿sí? Sino que tienes que ir trabajando, tú mismo te conviertes en una marca. Claro. Y tienes que trabajar en esa imagen de marca,
esa comunicación de marca y tienes que posicionarte. Necesito una aplicación, inmediatamente pienso en Cris, ¿no? Gracias. Bueno, Víctor, pues, ¿en dónde podemos encontrarte? Pues pues en nuestra página web, que es sintaxismx.net, yo creo que es el medio más factible. Estamos también en Facebook, pero la verdad es que nuestro punto de contacto es la página web. La página web. Ahí nos Pues pueden amigos, encontrar. pues para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes y pues obviamente escucharte hablar de todo este que sabes, todo este conocimiento y experiencia en esta larga trayectoria de 35 años y que nos has compartido hoy aquí en esta media hora. Pero pues yo creo que lo más importante, lo que dijiste, es trabajar en conectar con las personas, trabajar el porqué y la razón de ser de la marca, porque eso también habla muchísimo de nosotros cuando estamos emprendiendo. Y si yo creo que encontramos esa razón, pues obviamente ya empezamos a trabajar una marca y podemos llegar muchísimo, muchísimo más lejos. Pues a mí me encuentran en LinkedIn como Cristina, tu amiga de la tecnología, y en www.dimtel.com.mx. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias.